Estamos transitando la cuarta semana de cuarentena. Han sido 3 semanas de mucha actividad. Queremos compartir un poco nuestra visión, comentarles que han sido 3 semanas de mucha actividad. Hemos editado un newsletter donde compartimos nuestra experiencia respecto del home office, les damos tips para poder ordenarse en esta etapa diferente de trabajo, y también en primera persona, empresas, clientes de distintos tamaños, de distintos rubros, nos cuentan su experiencia con este modelo de trabajo en sus propios equipos. Hemos compartido vivos con clientes, con colegas que nos invitaron a compartir espacio y nos encantó y nos encanta hacerlo. Comprobamos que distanciamiento social no es distanciamiento personal, porque han sido 3 semanas de mucha sinergia, de muchas charlas, de muchas reuniones virtuales, y hemos tenido una presencia en la prensa enorme. Hemos sido consultados por diversos medios, Clarín, Nación, la revista Arquitectura, Apertura, Áreas Globales. Hemos estado en la radio, en el programa Voces Inmobiliarias, y lo que quisiera compartir hoy con ustedes es en todos estos intercambios con colegas, con la prensa, con clientes que nos daban su devolución del newsletter. Ustedes saben que nuestros envíos de los newsletters no son masivos, sino que los enviamos a quienes se suscriben a través de nuestra página marianaestange.com, o a quienes nos solicitan el envío. No nos gusta invadir las casillas de mails de nadie, pero nos dimos cuenta que en todos estos contactos hay como una pregunta que se repite, ¿no? La pregunta más preguntada de estas últimas 3 semanas, ¿cuál ha sido? Y es: ¿van a desaparecer las oficinas? Mariana, ¿vos qué pensás? Esta experiencia del home office va a hacer que las empresas decidan desalquilar todos sus espacios de trabajo y volcarse 100% al home office. Yo quisiera comentarles mi opinión, mi mirada respecto a esto, que es la respuesta que le di a mis clientes cuando me lo consultaban, y a la prensa desde ya. A ver, en estos últimos años, yo diría a fines de los 90, principios de los 2000, comenzó el modo de trabajo comenzó a evolucionar. Se empezó a comprender que era bueno abrir los espacios, ¿no? Veníamos de oficinas muy cerradas, muy compartimentadas, pero sobre todo veníamos de un esquema laboral muy verticalista. Los organigramas eran muy verticalistas, ¿no? Teníamos los gerentes, jefes o directores que estaban por encima de sus equipos, y su jerarquía se mostraba en general con el tamaño de sus despachos. Y si el despacho tenía baño, pues mucho más importante era la carrera que había hecho el profesional dentro de la empresa. A fines, digo, de los 90 y principios de los 2000, el esquema de trabajo comienza a evolucionar, las oficinas empiezan a abrirse y empieza a entenderse que es bueno o es mejor trabajar no tanto por el horario, por el cumplimiento del horario, sino por objetivos, ¿no? Teníamos un esquema de trabajo en el que, hasta ese momento, ¿no?, en el que más horas estaba dentro de la oficina se consideraba como el más eficiente. Empezamos a darnos cuenta que no era tan así, que a lo mejor si tenías que quedarte en la oficina tanto tiempo era porque no estabas haciendo muy eficiente el uso de tu tiempo, ¿no? Y entonces empezaron a mutarse los modos de trabajo, y entonces empezaron a establecerse objetivos, y empezaron a aparecer las evaluaciones de desempeño que medían a los staff por objetivos, ¿no? Por el cumplimiento de determinados objetivos, no solamente objetivos de facturación, sino también objetivos de relaciones con los otros miembros de los equipos, objetivos que tenían que ver con la productividad de cada uno, con la proactividad de cada uno,
con cómo cada persona aportaba ideas, se sentía parte, ¿no? Ya no estábamos en un esquema tan verticalista donde el staff simplemente se dedicaba a mirar hacia arriba y obedecer, sino que empezaba a aportar ideas. Surge como idea y se pone en práctica el home office. El home office es trabajo en casa como en la oficina, ¿no? Y esto trajo aparejado el armado dentro de casa de determinados espacios, y fue un win-win entre los directivos, por llamar un extremo de la empresa, y el staff, ¿no? Y los equipos. El staff, aquellos que podían gozar de un día por semana o cada 15 días, una vez por mes de home office, podía flexibilizar sus horarios, podía compatibilizar mejor el horario laboral con el horario personal. Y los directivos de las empresas vieron interesante esto porque pudieron reducir en cierta medida el tamaño de las oficinas, porque empezaron a aparecer escritorios que eran utilizados por más de una persona, los famosos hot desk, ¿no? Y eso hizo que pudieran reducir un porcentaje en la superficie de las oficinas, con el consiguiente ahorro de monto locativo, impuestos y gastos como expensas asociados al espacio. Seguimos, conforme las personas evolucionamos, también los modos de trabajar, corrieron los 2000 y nos encontramos hacia fines de los 2010, 2018, 2019, arrancamos el 2020 con una evolución de ese home office, ¿no? En los últimos 5 años, las empresas comenzaron a darse cuenta que si bien es bueno flexibilizar los horarios, si bien es bueno la libertad que le demos a nuestros equipos, abrir los espacios de trabajo, poner objetivos a cumplirse no por horarios, sino por rendimiento o por productividad, empezamos a darnos cuenta que el contacto con el otro no solo es bueno, sino que es necesario y que mejora aún más la productividad y el rendimiento de los equipos. Se hicieron experiencias en distintas partes del mundo que las personas, cuando trabajan juntas, se potencian de tal manera que su rendimiento es exponencial. Ahora que está tan de moda hablar de crecimiento exponencial. Entonces hubo una vuelta a las oficinas y así el home office evolucionó al office. Si el home office es trabajo en casa como en la oficina, el office es trabajo en la oficina como en casa. Entonces, otra vez empiezan a evolucionar los espacios de trabajo, y estos espacios que se habían abierto y que ya los organigramas y las estructuras se habían aplanado, otra palabra de moda, aplanado, vienen ahora a enriquecerse con todo lo que tiene que ver con la neuroarquitectura, que es todo el conocimiento de la relación que existe entre la emocionalidad y la productividad. Entonces, ¿qué tengo en casa que me distiende, que me desestresa, que me hace bien y que puedo aplicarlo en la oficina? Entonces así aparecen en los espacios de trabajo siestarios, para que el equipo pueda, después de almorzar, descansar 20 minutos, salas de audio para poder desestresarse escuchando durante media hora la música que me gusta y que me hace bien. Aparecieron áreas de gimnasios o para hacer cinta, para poder ejercitarme físicamente. Muy valoradas empiezan a ser valorados los espacios abiertos, balcones, terrazas. Se empieza a decorar con verde porque se ha comprobado que las plantas que en los 2000 desaparecieron porque nos fuimos al minimalismo, se descubre o se vuelve a descubrir que las plantas hacen bien, nos distienden, nos potencian.
empiezan a aparecer livings, grandes comedores, los sectores más importantes de las oficinas, me refiero a los que tienen vista, los más luminosos, ya no son destinados a los despachos grandes de los jefes y gerentes, sino que son ahora comedores o salas de reuniones. Los muebles se empiezan a transformar también, y entonces lo que es una mesa de una sala de reuniones puede regularse en altura, entonces también se puede convertir en barra, donde dos personas de un mismo equipo o que están trabajando juntas para determinado proyecto van con sus laptops y comparten un jugo a la tarde mientras están trabajando, o bajan y se convierten en mesa ratona, y entonces con sillones cómodos, o incluso sentados sobre grandes pelotas de goma que me permiten ejercitar las lumbares y los abdominales. Estamos reunidos y teniendo una reunión, discutiendo un nuevo proyecto. Estamos ahora, la verdad, después de esta evolución, como digo, del home office al office, una pandemia que nos ha obligado a un home office obligatorio, ¿no? Estamos acá, cada uno en su casa, y por eso editamos nuestro newsletter, porque tuvimos que recordar qué era el home office, que ya había sido superado. Lo interesante es que las empresas han probado que el uso de la tecnología es muy importante, entonces muchas empresas se están tecnologizando. Pero, ¿qué tuvimos que recordar? ¿Qué marcamos en ese newsletter de home office que pusimos como importante y que asesoramos y recomendamos como imprescindible si queremos en esta cuarentena seguir trabajando de un modo eficiente y productivo? Una de las cosas que decíamos es: mantengamos una rutina, mantengamos un horario, ¿sí? Levantémonos, hagamos nuestro ejercicio físico, meditemos, aquellos que meditan, desayunemos, démonos un baño y vistámonos como si fuéramos a la oficina, y pongamos un horario para empezar a trabajar y pongamos un horario para terminar de trabajar. Las rutinas nos ordenan, las rutinas nos organizan, necesitamos rutinas. Las rutinas, que la palabra rutina tantas veces está como vapuleada, hay una parte buena de la rutina, hay rutinas que son sanadoras, que nos rescatan, que nos ordenan, como digo, ¿no? Uno de los comentarios que hacíamos en el newsletter es que muchas veces cuando estamos trabajando en casa, de repente son las 11 de la mañana y estoy en pijama con la computadora, y son las 9 de la noche y sigo contestando mails, y eso lleva a un agotamiento y a un estrés que no es bueno y que terminan impactando no solo en mi salud mental, sino también en mi rendimiento laboral. Entonces invitábamos a marcar una rutina, a tener horarios. Otro de los puntos que marcábamos ahí en el newsletter es: evitemos las distracciones. Digámosle a nuestra familia, a las personas que viven con nosotros, que vamos a trabajar de tal hora a tal hora, que necesitamos concentrarnos. La oficina nos ordena, como decíamos recién, y además nos ayuda a focalizar. Cuando vamos a la oficina estamos trabajando. Claro que no estamos trabajando todo el tiempo que estamos en la oficina, que también tenemos nuestros ratos de distracción, nuestros ratos de conversar con un compañero, de contestar WhatsApp, de salir a dar una vuelta, de almorzar tranquilos, pero estamos dentro de un marco en el que estamos concentrados y focalizados. Eso nos lo da la oficina. Y otra de las cosas que decíamos en el newsletter es: no pierdas contacto con tu gente, con tus compañeros o con tu equipo, con tus clientes, armar reuniones virtuales, porque el contacto con el otro es necesario, como decíamos al principio, es bueno, nos ayuda desde lo personal y ayuda al rendimiento grupal. Por lo tanto, ¿van a desaparecer las oficinas? No, no van a desaparecer. Creo que el modo de trabajo va a evolucionar. Estamos probando, como decíamos recién, que la tecnología es necesaria. Es necesaria, pero no suficiente. Porque atrás de la tecnología estamos nosotros, las personas. Y somos seres sociales, y somos seres que nos necesitamos. Que podrán decirme: bueno, pero hemos descubierto que las reuniones por Zoom o por Teams son mucho mejor, más productivas que hablar por teléfono.
tal vez ese sea una evolución, tal vez ese sea un cambio que vayamos a ver como muchos cambios, muchos más cambios y más profundos, pero estoy poniendo un ejemplo que ya lo podemos palpar, ¿no? Porque muchos de los avances que vamos a tener, de la evolución que vamos a tener en el sector, está por venir, está como cocinándose. Vamos a ir viviéndola juntos a lo largo de las semanas y del transcurrir de los meses de este año y del próximo. Pero digo, sí, seguramente va a ser un modo de trabajo más tecnologizado, con un uso más eficiente de la tecnología. Seguramente vamos a incorporar más tiempo de home office en algunos sectores de nuestros equipos, pero siempre va a prevalecer esta necesidad del contacto ojo a ojo, como digo yo, cara a cara, personal. Y ahí vamos a estar los arquitectos diseñando espacios de trabajo para ese nuevo modo de trabajar, los desarrolladores desarrollando edificios y oficinas aptas, y nosotros, los inmobiliarios, entendiendo qué tipo de oficina necesita cada empresa, y ahí vamos a estar para escucharlos, para asesorarlos y para acompañarlos. Vamos a estar en contacto en estas próximas semanas que tenemos por delante. Si quieren, si tienen alguna pregunta para hacernos, pueden whatsappearnos a los celulares del equipo, o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, Instagram, LinkedIn, Facebook. Nuestro perfil es Mariana Estange, o como decía la página web, marianaestange.com. Si quieren pedirnos el newsletter, también lo pueden hacer por cualquiera de estas redes y se lo mandamos enseguida. Muchas gracias.